Leo nos va a hablar de aprender a regular nuestras emociones, evolución, neurociencia y psicología cognitiva. Leo es argentino, doctor en psicología, se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en la Universidad Siglo XXI, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica también, y ha sido docente invitado en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2015 a la actualidad cumple el rol de secretario de investigación en la Universidad Siglo XXI. En lo personal lo conozco mucho porque me ha tocado trabajar con él, así que un placer, Leo, que nos acompañes. Y bueno, y si podemos, ahora sí vamos a tratar de que haya un breve espacio para preguntas cuando esté terminando. Así que bueno, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a arrancar con lo último que hizo Lucas. ¿Cómo andan de carga energética? ¿Están así? Puede ser que esté un poquito apagadito. Después de un rato, el cerebro... Viene una ola de energía. Así que vamos a hacer una especie de ola, por favor. ¿Sí? Vamos a arrancar de acá. ¿Saben lo que es una ola? Que levanta la mano así. ¿Sí? Una olita de energía nomás como para arrancar. Arrancamos por allá. ¿Sí? 1, 2, 3. Levantamos ahí. A ver cómo viene por acá. Bueno, una olita más de energía como para arrancar. 1, 2, 3. Vamos ahí más fuerte. Vamos. Vamos porque vamos a hablar de un tema que es, me siento como el profe de química que decía Lucas. A mí me toca hablar de neurociencia, toda la parte esa científica necesaria que tiene que haber del fondo, que para ahí es un poco densa. Entonces, bueno, vamos a necesitar un poquito de energía porque vamos a hablar un poco del cerebro y entender un poco más por qué esto de aprender a regular las emociones, ¿sí? Esto de las habilidades para la vida. Yo me acuerdo... la semana pasada pasé a visitar a mi abuela y nada, le conté que venía a Uruguay y ¿de qué vas a hablar? Voy a hablar de regular las emociones, de habilidades para la vida. Y mi abuela me dice, ¿hacen falta habilidades para la vida? O sea, ¿qué tan difícil? ¿Qué enseñas? ¿Cómo dormir? ¿Cómo comer? ¿Defecar? ¿Qué es lo que explicaba? O sea, ¿tan difícil es habilidades para la vida? Bueno, es que un poco lo que les voy a contar a ustedes y también la larga charla que tuve con mi abuela es que sí, no es tan fácil. A ver, vivir, sí, ese no es el desafío. El desafío es vivir con bienestar. El desafío es vivir y tener calidad de vida. Y vamos a ver de que muchas veces nuestra biología no nos facilita ese proceso. De hecho, una de las tesis que vengo a presentar es esta, que estamos mal predispuestos para experimentar emociones negativas. ¿Y qué es esto de mal predispuesto? ¿Por qué suena tan feo? Decir, che. Bueno, es que es algo que vamos a ver. Vamos a ver de que en general los seres humanos tenemos una predisposición en nuestro cerebro que justamente lo que hace que sea más probable que experimentemos algún tipo de emoción negativa. Y ojo, primera aclaración. Cuando hablamos de emoción negativa no significa que sea malo, ¿sí? Negativo es un concepto, cuando hablamos de emociones positivas o negativas, un concepto hace mucho tiempo que se acuñó, que se usaba la palabra negativo o positivo para hablar de lo que es el valor hedónico, es decir, si es agradable o desagradable. Pero eso no significa que una emoción desagradable sea negativa porque sea mala. De hecho, las emociones negativas son emociones que son desagradables, pero que son indispensables para un correcto funcionamiento a nivel psicosocial, ¿sí? Si nosotros no tenemos emociones negativas, no es tan saludable. Es decir, las emociones negativas también son importantes para la salud. ¿Cuál es el problema? El problema no es la emoción negativa en sí. El problema es la intensidad y la frecuencia con que experimentamos esas emociones, ¿sí? ¿Cómo pasaría también con las emociones positivas? Si nosotros estamos felices todo el tiempo, ¿sí? Y no sé, se te murió el perro y vos seguís feliz, ¿sí? Le hiciste daño a una persona y seguís feliz. Entonces no es tan saludable. Entonces la intensidad, además te cuentan un chiste, imagínate y disparás para allá arriba por cualquier cosa que te cuentan. No, o sea, la idea es que la emoción tiene que ser transitoria, ¿sí? Entonces si son muy intensas, si son muy crónicas, entonces ahí es donde estamos hablando de que ya hay un proceso disfuncional, ¿sí? Que no favorece nuestro bienestar. Lo que vamos a ver es que muchas veces nuestro cerebro nos predispone a que esa intensidad de las emociones negativas y esa frecuencia con que experimentamos emociones negativas se vuelva por ahí más, se vuelva disfuncional, es decir, nos genere algunos problemas para alcanzar el bienestar. De hecho, uno se pregunta, dice, che, es tan complicado de ser feliz, tengo que hacer mindfulness, tengo que hacer el curso de tengo que enseñar, todas estas cosas tengo que aprender para ser feliz. Bueno, ya vamos a ver de que
no es algo que... Este es el otro mito que hay. Uno piensa que el bienestar y la felicidad se logra de una forma espontánea, azarosa, y no. Requiere proactividad, requiere esfuerzo. Y requiere información. Porque muchas veces no sabemos gestionar algunos procesos internos simplemente porque no tenemos información adecuada de por qué estoy pensando de esta forma, por qué me estoy sintiendo así. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en esta charla es un poquito de eso. Vamos a ver primero esto, qué es esto de estar mal predispuestos. Y el segundo aspecto que quiero que veamos en la charla es por qué tenemos que aprender a regular una emoción. ¿Sí? No nacemos ya con equipados como para regular una emoción. Bueno, vamos a hablar un poquitito de eso porque hay veces que las regulamos, pero quizás no de la mejor forma. ¿Sí? Muchas veces usamos estrategias que no son tan adecuadas al momento de regular una emoción y lo único que logramos es que esa emoción se vuelva más crónica y más intensa con el paso de los tiempos. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño experimento. Yo les muestro una imagen y ustedes díganme qué es lo primero que ven. Es fea la imagen, sí, ya sé. Es fea, ¿sí? La imagen. Es simulada de todas formas, ¿sí? Pero es fea. Ahora, esta misma imagen, hay un sistema, un dispositivo que se puede poner para traquear el movimiento del ojo. ¿Sí? Entonces vos podés ver, cuando pones esa imagen, cuánto tiempo la persona está mirando determinada sección de la imagen. ¿Sí? ¿Y qué se observa? Que lo primero que tendemos a ver es esa parte que está ahí en rojo. ¿Sí? Y además que en general pasamos más tiempo mirando esa parte en rojo que, por ejemplo, la lámpara que está ahí atrás. ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez? ¿Sienten ustedes en su vida, por ejemplo, que por ahí le prestan más atención a lo malo que a lo bueno, por ejemplo? ¿Sí? No sé si se dan cuenta, pero si nosotros nos ponemos a ver en nuestra vida cotidiana, tenemos algo que se llama un sesgo atencional. ¿Qué significa un sesgo atencional? Que en general nuestra biología hace que estemos más predispuestos a prestar atención a algo malo que a prestar atención a algo bueno. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo, piensen ustedes, supongamos, yo pongo el ejemplo del perfume. Vos te pones un perfume rico. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lo olés? Un ratito, ¿o no? Ya salí de tu casa y no lo sentís más. Ahora, si estás con olor a chivo, le decimos en argentino, o sea, si estás transpirando y estás así con mal olor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo sentís ese olor? ¿Es un ratito y se va? No, se extiende en el tiempo, ¿sí? Fíjense cuando interaccionamos con nuestras parejas, por ejemplo. Nosotros no nos cuesta mucho darnos cuenta cuando hace algo que no nos gusta, ¿se entiende? Es decir, no sentimos un impulso irrefrenable de tener que darle un elogio a nuestra pareja por algo positivo que hizo. O sea, que estamos a la noche así pensando, diciendo, ay, no leí este elogio, tendría que darle este elogio, ¿se entiende? O sea, sí, mira, no me aguanto más. Estuve todo el día pensando en esto y te voy a dar el elogio por lo que acabas de hacer. ¿Sí? No, pero cuando la otra persona hace algo malo, sí. Lo detectamos más fácil y nos cuesta más. Incluso decimos, bueno, no quiero ser tan jodido, no le quiero decir, pero estás ahí como que tenés que decirlo en algún momento, Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que hay una serie de sesgos que llamamos sesgos atencionales. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un sesgo es la hipervigilancia. ¿Sí? ¿Qué es la hipervigilancia? Que por ahí estamos más atentos, sobre todo cuando queremos que va a pasar algo malo, es como que estamos más atentos de lo habitual y prestamos más atención a eso malo. ¿Sí? Supónganse que ustedes están anticipando que, no sé, voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana, supónganse que están a la noche durmiendo y escuchan un ruido raro. ¿Sí? ¿Y qué hacen ustedes? ¿Siguen durmiendo o automáticamente prestamos más atención para confirmar o no? ¿Sí? Bueno, eso no pasa solamente en una situación de inseguridad, sino que, por ejemplo, supongamos que tenemos una reunión, como contaba Luca, tenemos una reunión con el papá de un alumnito, y que sabemos que es una reunión media complicada, y empezamos a estar hipervigilantes. O sea, vemos al papá y empezamos a pensar, ¿qué cara está poniendo? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué está hablando de esto? O sea, empezamos a prestar más atención, ¿sí? A aspectos más negativos, lo cual vamos a ver que aumenta nuestro estado de tensión, es decir, nos predispone a tener más emociones negativas y vamos a ver que genera otro tipo de procesos. ¿Sí? Otro sesgo de atención es lo que se llama catastrofización. ¿Les pasó alguna vez de catastrofizar? ¿Sí? Levanten la mano quién catastrofizó esta última semana. ¿Tan pocos son? Mira, nosotros con Lucas hoy nomás catastrofizamos a la mañana, tuvimos una... Nos subimos al taxi para venir acá con Lucas y llegamos y entonces yo le digo, che, ¿vos sabés la dirección?
¿Vos no la sabés? Me dice. A mí me llegó un día antes a Uruguay para llegar a tiempo y empezamos, uy, no vamos a llegar, vamos a quedar mal, qué desastre, los expositores, llegamos tarde, no sé qué, y qué vamos a... Y ya empieza uno a catastrofizar, es agrandar las consecuencias negativas de algo, eso es catastrofizar, ¿sí? Yo cuando me invitaron a este congreso y me contaban de esta iniciativa de enseñar a docentes sobre estas herramientas, yo decía, qué bueno, porque yo siempre fui como un pequeño neurótico, o sea, desde muy chiquitito, yo escuchaba el discurso que decían, que iniciaba estos chiquitos inseguros, y yo era eso, me acuerdo. El primer día de clase, una sensación de inseguridad constante. Bueno, yo siempre me caractericé por ser un gran catastrofizador. Esa es mi cosa, esa es mi habilidad, ¿sí? Puedo catastrofizar a niveles que no se imaginan, ¿eh? Catastrofizar, ¿qué es? Es, por ejemplo, estar en la pileta con tu hijo. Esto me pasó en las vacaciones. Estábamos en un hotel y llegó un momento que en la pileta estábamos solos y no iba a haber gente. Y mi mujer se había ido a hacer una actividad y yo estaba con mi nene. Y estábamos jugando a tirarnos cabecita en la pileta. Cualquier persona normal dice, qué lindo, una actividad con tu hijo, ¿sí? Para alguien que catastrofiza como yo, ¿qué piensa? En una de esas me estoy tirando y digo, che, y mirá si yo me golpeo la cabeza con el fondo de la pileta y no sé, me desmayo. Y mi nene tiene 7 años, no me puede sacar. Me voy a morir en los brazos de mi nene. O sea, eso es lo que hace una mente catastrofizadora. Ya vamos a ver que no todos catastrofizamos al mismo nivel que yo. Quédense tranquilos, ustedes deben ser amateur. Yo soy un profesional de la catastrofización, así que... Pero estoy seguro que todos catastrofizan. Ya vamos a ver por qué, pero es una capacidad que tiene nuestro cerebro, ¿sí? La de catastrofizar. Y vamos a ver que también hacemos abstracción selectiva. ¿Qué significa? Que por ahí, no sé, vos, qué sé yo, pasan una serie de eventos y vos haces, ¡chac! Voy a elegir eso, ¿sí? De hecho, yo siempre digo, imagínense un círculo y que pasan todas cosas positivas. Y acá pasa algo negativo. ¿Y qué hacemos nosotros automáticamente? Ahí, que le prestamos atención. ¿Se entiende? Capaz que vos tuviste un buen día, ¿sí? Desayunaste, llegaste bien, qué sé yo, y pasó un evento y después, ¿cómo te fue? Como el orto, dice. Me pasó acá que tuve este problema con este chico, con este profesor, con este alumno, qué sé yo, Y vos decís, bueno, pero te pasaron muchas cosas buenas también, sí, pero estamos predispuestos a prestar atención a eso, ¿sí? Y uno dice, che, qué mala onda, ¿cómo es esto que estamos predispuestos? Bueno, para entender por qué estamos predispuestos a eso, vamos a hablar un poquitito de lo que es el cerebro. Permiso. Ese no es cualquier cerebro, es mi cerebro, ¿sí? Esta es una de las formas que tenemos nosotros de investigar lo que pasa a nivel cognitivo, ¿sí? De por qué pensamos lo que pensamos, ¿sí? Ese mi cerebro es con neuroimagen, ¿sí? Esa es una tomografía. Simplemente, no vamos a hablar de neuroanatomía porque se va a hacer medio pesado, pero para que tengan cierta información, esto que está ahí, todo arrugado, es lo que se denomina corteza cerebral, ¿sí? Por acá abajo, a grandes rasgos, le vamos a decir que hay algo que se llama sistema límbico, ¿sí? Y esto que está más abajo, le vamos a llamar lo que es el tallo encefálico, es el cerebelo. Bueno, hay diferentes partes. Pero lo que más me interesa que ustedes sepan es que el cerebro lo podemos dividir en 2 partes, ¿sí? Y la división más importante no es hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, que a nivel popular es lo que más se trabaja. En realidad, quédense tranquilos porque esto que está acá, eso blanco, se llama cuerpo calloso, ¿sí? Que es un área del cerebro que es la que comunica los 2 hemisferios. Entonces, salvo que usted tenga una lesión en el cuerpo calloso, no es tan relevante esta división entre si es hemisferio izquierdo o hemisferio derecho. La división más relevante es la que se llama cortical subcortical. ¿Qué significa? Cortical es todo lo que pasa acá arriba y subcortical es todo lo que pasa acá abajo, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque lo que es cortical es relativamente voluntario. ¿Se entiende? Es decir, yo puedo decidir pensar algo. En cambio, lo que pasa acá es más involuntario, es más automático, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de tallo encefálico se regula lo que es el tema de la homeostasis del organismo, ¿sí? Ustedes no deciden cuándo transpiran. Transpirando y dicen, no, ahora no. ¿Sí?
o el tema del equilibrio. Hay gente que por más se esfuerce mucho, el cerebelo es el que se ocupa del equilibrio. Vieron que hay gente que está desequilibrada en un sentido motor. O sea, por más que se esfuerce y lo piense mucho, vos decís, no funciona. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad no es algo que vos lo puedas regular voluntariamente. Vos no decís, che, voy a bajar la temperatura del cuerpo un poco porque está dando calor. ¿Sí? No, eso lo hace de forma automática tu cuerpo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Hay muchos procesos cognitivos que se inician acá. De hecho, lo que es importante cuando uno ve el cerebro, lo que está viendo es nuestra historia como especie. Porque no es que uno se levantó un día y tenía el cerebro armado. Llegar a este cerebro demandó millones de años. ¿Sí? Y para entender el cerebro, tenemos que entender un poquitito acerca de la evolución del cerebro. ¿Sí? De hecho, estos son, por ejemplo, esta es una foto que yo tomé en el Museo de Historia Natural de Nueva York, donde podemos ir viendo diferentes tipos de homínidos. ¿Sí? Este es como una pariente que tenemos todos en común, que es lo que se llama el Australopithecus, ¿sí? Que es el primer homínido. ¿Sí? Y el Australopithecus, que nació en África, allá en el sur de África, por eso viene de Austro, viene de Austral, ¿sí? Del Australopithecus fueron derivando diferentes tipos de homínidos que todos se extinguieron, ¿sí? Salvo uno, que es este de acá, que es el Homo sapiens, ¿sí? Que somos nosotros. Fíjense, por ejemplo, el neandertal, que se pone como que tenía incluso mayor volumen cerebral que nosotros. ¿Sí? Nosotros somos el Homo sapiens. Todo esto se extinguieron. Ahora, ¿qué es importante? Miren, ese es el cráneo de un Australopithecus, este soy yo. Fíjense la comparación. ¿Sí? ¿Son iguales esos cerebros? Más o menos. Más o menos. ¿A dónde piensan que estará la diferencia entre el cerebro de un Australopithecus y el cerebro, bueno, en este caso mío que estoy al lado, pero cualquiera de ustedes? ¿Dónde habrá más diferencia? ¿A nivel cortical o a nivel subcortical? Perfecto, a nivel cortical, ¿sí? En esta parte de acá. En esta parte es donde vamos a tener más diferencia con el Australopithecus. En esta parte de acá abajo no vamos a tener tanta diferencia. Y qué es importante que ustedes sepan que las emociones se regulan sobre todo desde acá. Es decir, el nacimiento, hay algo que se llama amígdala, ¿sí? Que es una estructura chiquitita, que no son las amígdalas, porque hay gente que se preocupa, me dice, a mí me extirparon las amígdalas, está todo bien, no pasa nada, ¿sí? Estas son amígdalas cerebrales, así que no te preocupes, ¿sí? Hay una estructura que se llama amígdala que ¿qué función tiene? Tiene la función de cuando aparece una amenaza, manda una señal, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que pensar? Lo que hay que pensar es que el cerebro se fue diseñando de abajo para arriba. Entonces, las estructuras que están más abajo son estructuras que son más antiguas. ¿Sí? Las estructuras que van más hacia arriba son estructuras más modernas. ¿Qué es importante que sepamos? Que el cerebro no se rediseña. ¿Sí? A ver si tengo acá una filmina. Sí. Fíjense, este es un teléfono. Esta es la evolución del teléfono. ¿Sí? Por ejemplo, el teléfono empezó siendo así. Tenía, eso, que no sé qué nombre tiene, pero era por separado. Tenés ese sistema que era re práctico, ¿no? Ese de girar con las ruedas, que era practiquísimo. ¿Qué dijeron? Che, mirá, en vez de sacar eso, ¿por qué no le ponemos botones? Entonces sacaron la ruedita esa y pusieron botones. Che, el cable es incómodo, te enredás todo. ¿Por qué no sacamos el cable? Listo, lo sacamos y lo hacemos inalámbrico. ¿Sí? Che, ¿por qué no lo hacemos más chiquito? Así lo podemos llevar a todos lados. Bueno, dale, lo hagamos más chiquito. Che, ¿por qué no le metemos para que vos puedas tener tus mails? Y así, fue evolucionando. El tema es que así es la evolución tecnológica. Es decir, vos podés sacar y meter cosas. Pero la evolución natural no funciona así. Lo que en algún momento sirvió, quedó. ¿Se entiende? El cerebro, ¿cómo funciona? Son capas antiguas y arriba capas nuevas. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro es como si fuera este teléfono. Es decir, un teléfono súper antiguo, ¿sí? Y un teléfono súper moderno arriba. Pero vos para operar este teléfono tenés que usar este. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esta parte del cerebro fue diseñada para un contexto. ¿Sí? Y hoy en nuestro contexto no es el mismo que hace millones de años atrás. Entonces ocurre un fenómeno que a mí me gusta llamar el de Iguana and All Inclusive. ¿Sí? ¿Cómo es esto de Iguana and All Inclusive? Miren, le muestro una fotito y después. ¿Dónde está la iguana? ¿La ven a la iguana o no?
¿Eh? Fíjense ahí. Ahí hay una iguana, ¿lo ven? Que está la cabecita. ¿Sí o no? ¿Sí? Fue difícil verla, ¿no? Bueno, eso está bueno, eso es una ventaja evolutiva. ¿Qué significa? Esta iguana, imagínense que existió en algún momento una iguana rosa, ¿sí? Y que esta iguana hacía lo mismo, quería comer algo, entonces se ponía en las piedras, ¿sí? Y los otros bichos la veían porque era rosa, ¿sí? Entonces los bichitos iban y la iguana pobre no podía comer nada, ¿sí? O imagínense que caminaba, no sé, algún bicho que come iguana, ¿sí? Y pasaba por esas piedras, había una rosa y estaba de este al lado, ¿sí? ¿A cuál veía? A la rosa, y se comía la iguana rosa, ¿se entiende? Entonces, ese color, por alguna cuestión genética de mutación, alguna vez una iguana desarrolló ese color y tuvo una ventaja evolutiva con respecto a las otras iguanas. ¿Se entiende hasta acá? Y eso hacía que tuviera más chances de ¿qué? De supervivencia y de reproducción. Entonces esos genes se van transmitiendo de generación en generación. ¿Estamos hasta acá? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el contexto cambia? ¿Ven esta iguana? Sí. Esto, ¿por qué digo iguana no all inclusive? Me pasó en México que estaba en un hotel y en la playa, claro, la iguana hace lo que hace una iguana. Se pone en la piedra, se queda quietita y ya está. ¿Qué pasa? Había iguanas que el hotel, claro, empezó a edificar, empezó a poner plantita, puso césped y demás, y el contexto cambió. Y la iguana hace lo que hace siempre, se queda quietita ahí. ¿Sí? Y vos pasás y le decís, che, pero te estoy viendo. O sea, no te está sirviendo lo que estás haciendo, estás descontextualizado. Esta habilidad que te sirvió millones de años, ya ahora no te está aportando cosas útiles. ¿Sí? Bueno, a nuestro cerebro nos pasa lo mismo. En algún momento, imagínense, yo siempre digo 2 monitos, y que un monito, por una cuestión de mutación genética, apareció con esta estructura que se llama amígdala. ¿Sí? Y esa estructura lo que hacía es que detectara más fácil una amenaza. Imagínense que apareció el primer monito neurótico. O sea, el primer monito que decía, che, y mira si viene un león ahora, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y bueno, yo me subiría, qué sé yo. Che, y mira un ruido, uy, seguro que es león. ¿Sí? Y estaba así como más atento. Ese monito la pasaba mal, pero tenía una ventaja evolutiva. ¿Sí? Imaginemos el otro monito, un monito, yo le digo el monito hippie, así más relajado, así que no tenía tanto problema, no va a pasar nada si no es el león y demás. ¿Qué pasó? Ese monito seguramente se extinguió. ¿Se entiende? Es decir, nosotros nuestro ancestro es el monito neurótico. ¿Se entiende? Nosotros venimos de esa línea. El monito hippie no tuvo descendencia, pobrecito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, sobre todo esa parte subcortical, está diseñada ¿para qué? Uno, para que dijimos, predispuestos a prestar más atención a lo malo. Está predispuesto a catastrofizar, predispuesto... Piensen ustedes, ¿alguien le enseñó a catastrofizar? ¿Alguien vino y le dijo desde chiquito, che, cuando te pase algo malo, vos imagínate que es más grave? ¿Sí? No. Y otra cosa, ¿qué dijimos? Es subcortical. ¿Qué significa? Que es automático. Nadie se levanta a la mañana diciendo, bueno, voy a catastrofizar un poquito, me quedan 5 minutos. Así me siento, voy bien estresado al trabajo. Es más, estás catastrofizando, querés dejar de catastrofizar y no podés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema subcortical te dice, no, acá mando yo. ¿Se entiende? Es decir, esa parte que vimos del cerebro más moderna, le manda la señal diciendo, che, no hay peligro, no debe ser para tanto. ¿Sí? Pero eso al subcortical no le interesa, a nuestro sistema límbico no, está diseñado para otra cosa. Está diseñado ¿para qué? Para que le prestes más atención a lo malo. Está diseñado para que no razones igual. ¿Sí? De hecho, aunque no parezca, nuestro estado emocional nos condiciona a que hagamos estos procesos. ¿Sí? Por ejemplo, pensamiento tiránico. ¿Qué significa el pensamiento tiránico? Que por ahí se te viene una idea a la cabeza y no la pones en duda. ¿Se entiende? Imagínense que frente a una situación de peligro, tu cerebro tiene que reaccionar rápido. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo, hace un par de años empecé a andar en rollers, que fue una idea de mi mujer. ¿Sí? Y obviamente nunca había andado en roller y no sabía andar. Entonces, por ahí pasaba que perdía el equilibrio y ¿qué pasa? Mi corazón empezaba tuc, 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 así, yo pensando, me voy a caer, me voy a matar, me voy a... ¿sí? ¿Y qué pasa? En un momento agarré una piedrita y mi cuerpo se alcanzó a acomodar como para que no me cayera. ¿Sí? Ahora imagínense que mi cerebro lo que hace es pone en duda lo que yo pienso. ¿Se entiende?
Es decir, dice, che, pero ¿qué evidencia tenés de que te va a caer? ¿Pero qué tan seguro? ¿Y realmente te vas a golpear o puede ser que no te golpes? ¡Pum! Me mato. ¿Se entiende? O sea, el cerebro tiene que reaccionar rápido. Y para que sea rápido, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser tiránico. ¿Qué significa? Que cuando se viene un pensamiento, que nosotros vamos a decir pensamientos automáticos, no lo cuestionamos. La mayor parte de veces lo asumimos como cierto. ¿Sí? Segundo, ese pensamiento tiene que ser polarizado. No puede ser, es probable que... No, tiene que ser todo, nada. Siempre, nunca. Porque tiene que ser rápido. Si no es lento. Tiene que ser simple en términos cognitivos. ¿No les pasa una vez que se polarizan? A ver, una discusión. ¿Sí? Suponete una discusión con su pareja. ¿Sí? Vos le decís, hay veces que tenés la tendencia a no escucharme. ¿Así le decís? ¿No? No, voy a decir, no me escuchás nunca. ¿Se entiende? O con un alumnito, que vos le decís, ay, Faustino, la verdad que últimamente, con cierta frecuencia, estás pesado, ¿sí? No, voy a decir, sos insoportable. O sea, eso es lo que se te viene a la cabeza, ¿no? Capaz no se lo decís, pero es lo que se te viene en ese momento. Y está bien si les pasa, porque es otra cuestión que es importante, que es algo que yo llamo tiranía de la felicidad. Que es la idea de que vos no podés tener estos pensamientos, que vos no te podés sentir de esa forma, que vos no te podés... No, nuestra biología es así. Lo primero que tengo que hacer es conocer y aceptar esos pensamientos. Y otra cosa, tener en cuenta que no reflejan cómo somos. Esos pensamientos reflejan más de dónde venimos. ¿Se entiende? Habla más de nuestra historia como especie que de nosotros mismos. Entonces, y son pensamientos, son automáticos. Vos no podés obligarte a no tenerlos. Aparecen, lo que podemos aprender es a gestionarlos. ¿Sí? Pero primero hay que aceptar que existen y aceptar que hay veces que te vas a polarizar. Y es normal. ¿Sí? Lo importante es que no te quedes atrapado en ese pensamiento, sino que vos puedas de alguna manera gestionarlo. ¿Sí? Miren, les muestro. Este fue un ejemplo. Bueno, sí, se los voy a hacer ahora. Esa estructura es la que yo le decía que es la amígdala. ¿Sí? Cuando aparece un estímulo, la primera estructura que se activa es esa. Es a nivel... Es a nivel... El A, eso, hay una reactivación temprana. ¿Sí? Y esta estructura manda la señal después, acá, para que haya una evaluación más compleja. De hecho, uno diría, che, qué bueno que evolucionamos y ahora podemos ser más racionales. Y... Yo le digo, el que manda es este. Porque ¿qué hace? La amígdala le dice, che, va a pasar algo malo. Y le manda la señal prefrontal, ¿sí? Para decirle que va a pasar algo malo. Y el prefrontal empieza a buscar qué es lo malo que va a pasar, ¿sí? Y quizá el prefrontal dice, che, pero no pasa nada. Y la amígdala dice, va a pasar algo malo, ¿sí? Busca bien. Entonces vamos a ver que empieza, por ejemplo, empezamos a buscar para atrás. Y eso se llama rumiación. ¿Les pasó una vez que les pasó algo malo? Y empezaron, discutiste con alguien y no, bueno. O preocuparte, dice, che, va a pasar algo malo, con esta cosa que se te viene ahora en estos días. Entonces, ¿qué empezás? Empezás a ver a todos los escenarios negativos posibles, así. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa... Y después capaz que no pasa, ¿sí? Pero eso se llama preocupaciones, ¿sí? También hay un temita, que cuando esta amígdala está muy, muy activada, hay algo que se llama secuestro amigdalar, que es que esta parte deja de funcionar. ¿Vieron cuando vos estás muy enojado? O suponete que hay una persona que está muy, muy enojada, ¿sí? Y dicen, che, cálmate, no es para tanto, ¿sí? Y la otra persona te dice, sí, es verdad, no hace falta que me enoje, no debe ser para tanto, quizás estoy exagerando. Es así, ¿no? O cuando usted está enojado, que dice, bueno, no es para tanto, tenés razón, no me voy a calentar por esto. No. En ese momento vos no podés razonar. Biológicamente no podés razonar. Por eso se llama secuestro amigdalar, porque en ese momento tu amígdala está muy activada. Entonces vos querés razonar en ese momento y no se puede. ¿Sí? Ya vamos a ver, y esto es importante porque conociendo esto, vamos sobre el final de la charla vamos a ver algunas pautas para poder regularlo. ¿Sí? Entonces, dijimos, está la amígdala, está el prefrontal, esta se activa primero, esta gana siempre y esta direcciona mucho a esta otra. No es que esta la regula,
sino que este entra en pánico y lo que hace que el prefrontal nuestro también entre en pánico muchas veces, ¿sí? Entonces vamos a ver que lo que se hace mucho, lo que tenemos que hacer es que esta se desactive un poco para que esta funcione más libremente. El problema es que no es fácil. Por ejemplo, esta es una investigación que hicimos con nuestro grupo de investigación allá de la siglo XXI, donde por medio de una técnica que se llama redes semánticas, nosotros podemos ir viendo, por ejemplo, esto es una forma de medir el autoconcepto. El autoconcepto es parecido a la autoestima, la visión que uno tiene acerca de sí mismo. Entonces agarramos a chicos, le hacemos ver una película alegre, agarramos a otro grupo de chicos, le hacemos ver una película triste. Es más complejo que eso, pero básicamente eso es lo que hicimos. Y después le decimos, tírame palabras que te autodefinan. ¿Y qué pasa? Fíjense, el grupo que se encontraba en un estado emocional triste, tiraba más palabras vinculadas a ese estado emocional. ¿Por qué? Porque las emociones condicionan tu recuerdo. Tu memoria se condiciona en gran medida por tu estado emocional inmediato. ¿Vieron que a veces vos sentís que tu vida es una porquería, por no decir otra cosa? Que vos decís, ay, pero ¿por qué hago esto? Que esto es un desastre, esto también. Y vos decís, che, pero si no era tan mala mi vida hasta hace un rato. O sea, ¿por qué ahora todo es un desastre? Bueno, por tu estado emocional. Cuando tu estado emocional es muy intenso, eso hace que tu memoria se sesgue. Y en ese momento lo único que se tenía en la cabeza son recuerdos congruentes con ese estado emocional. Esta es otra investigación que hicimos, que se publicó en este artículo, donde vimos que simplemente modificando el estado emocional de un alumno, le cambiamos el nivel de autoeficacia, el nivel de confianza que tenía para rendir un examen. Simplemente cambiando el estado emocional. Yo le agarraba y le hacía ver una película triste y ese chico se sentía menos capaz. Y iba a decir, pero ¿cómo puedes decir? No te toques tus habilidades. Vos seguís siendo igual que inteligente que antes, estudiaste los mismos contenidos. Sí, pero ahora se siente triste. Y eso hace que al momento de él pensar sus experiencias del pasado, no se acuerda de experiencias de éxito, se acuerda de experiencias de fracaso. ¿Se entiende? Entonces eso hace que al momento de rendir se sientan con menos confianza. Entonces fíjense que es un hecho que los factores emocionales nos condicionan y que son muy importantes en el proceso de aprendizaje. Otra cuestión que es importante. También le decía, estamos predispuestos a prestar atención a lo malo, estamos predispuestos a razonar mal, estamos predispuestos a seguir pensando en lo malo. ¿Sí? Eso se llaman pensamientos repetitivos. Eso es la rumiación, la preocupación, la autoinculpación. Son procesos cognitivos que ¿qué le interesa a tu cerebro? Que vos no dejes de pensar algo malo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hace millones de años atrás era una ventaja evolutiva. Si yo me olvidaba de algo que había pasado, corría más riesgo. ¿Sí? El problema es que se diseñó así el cerebro y hoy nos sigue pasando y nos pasa pobre como a la iguana, que estamos ahí haciendo lo mismo, nuestro cerebro hace lo mismo que hace millones de años atrás. Bueno, es un aspecto que está esa predisposición. Este es otro artículo que hicimos donde nosotros veíamos que efectivamente las personas que tienen un procesamiento caracterizado por la catastrofización, la rumiación y demás, experimentan mayores niveles de ansiedad. Y algo que es importante. Este es el evento estresante que ocurrió. Mediante una técnica estadística vos podés medir esos factores y ver qué impacto tienen. Fíjense que el impacto del evento real, suponete una mudanza, te peleaste con alguien, es decir, el evento objetivo, es de 0.27. Y el impacto de esos pensamientos es de 0.33. ¿Qué quiere decir? Que nos estresamos más por cómo estamos procesando esa información que por el evento real que está ocurriendo. Entonces, la pregunta es, bueno, Leo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para gestionarlo? Acá por esto es esto que hablamos de por qué digo que estamos mal predispuestos y por qué digo que hay que aprender a regular las emociones. ¿Y cómo hacemos? Bueno, hay varios aspectos para ver. El primero va a ser este. Este es simplemente una serie de tips que les doy al momento de regular un estado emocional propio o de otra persona. ¿Sí? Primer aspecto, validar. Si la persona se siente con miedo, si nosotros nos sentimos con miedo, si nosotros nos sentimos enojados, si nosotros nos sentimos tristes, es por algo. No es porque sí. Entonces, esto es en contra de esta idea de la tiranía y la felicidad. ¿Viste? Porque por ahí decís, no, estoy triste. Bueno, pero hay que ponerle onda. No, para. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pensando tu cerebro? Es lógico que te sientes... Por ejemplo, es lógico, viene un alumno y te dice, no, estoy ansioso por el examen. ¿Sí? Y piensen como ustedes se ponen ansiosos. Y voy a decir, bueno, a ver, es lógico que estés asustado si crees que te va a ir mal. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Acordémonos de ese sesgo. Lo que no es lógico es pensar que te va a ir mal.
¿Se entiende? O sea, es lógico que vos te sientes de esa manera si lo estás pensando de esta forma. Pero a ver, analicemos cómo lo estás pensando. Pero lo primero que hay que hacer es validar una emoción. Si yo le invalido la emoción a la otra persona, lo único que genera el efecto opuesto. Es lo que hacemos los hombres siempre que queremos consolar. ¿Vieron que alguien... Somos buenísimos en eso, ¿no? Consolando. Yo me acuerdo de una paciente que estaba preocupada porque el jefe la trataba mal. Entonces va y le cuenta al marido. Y dice, no, mi jefe me trata mal. Y el marido que le dice, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tenés que ir mañana vas y le decís que no te trate más así, que esto es injusto, que qué sé yo, ta. Entonces ella ahora está el doble de preocupada. O sea, por un lado, porque tiene que lidiar con el jefe, y después vuelve el trabajo que el marido, ¿y? ¿Le dijiste tal cosa? Entonces, si una persona está enojada y nosotros le decimos, bueno, no es para tanto, el cerebro ¿qué hace? Aumenta la emoción. Aumenta la emoción porque está diciendo, bueno, hace falta que se note que estoy enojado, ¿sí? Cuando vos estás enojado y la otra persona te dice, ¿sabes qué? Yo en tu lugar me sentiría igual. Ah, no, ¿te enojas más? No, es una forma de desactivar la amígdala. Validar es la forma que tenemos de desactivar la amígdala. Otra forma de desactivar la amígdala es respirar. Ya van a ver algo de mindfulness, van a ver el tema de la respiración, pero que es muy importante. Acuérdense que no funciona el prefrontal, no vamos a poder razonar con esa persona en la medida en que no se desactive un poco esa amígdala. ¿Se entiende? Entonces, yo le diría que hay dos fases. Primero, para regular una emoción es primera fase de desactivación. O sea, tenés que desactivar un poco esa amígdala, ¿sí? ¿Cómo lo haces? Validás, le decís a otra persona que es lógico que se sienta así, que es normal que tenga miedo, que es normal que se enoje. Si te sentís enojado, y sí, porque sentís que es injusto, es lógico que te sientas así. Cuando la persona se calmó, y si no se puede calmar, respiramos. ¿Sí? Ya van a ver a lo largo de la charla de la jornada técnicas de respiración y de mindfulness. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante? No queda ahí. Ya hay una segunda fase que es de reestructuración cognitiva. ¿Sí? Entonces vos le decís, es lógico que te sientas enojado porque sentís que esto es injusto. Cuando se calmó, le decís, bueno, a ver, vamos a analizar si es injusto o no es injusto. Vamos a analizar si esta amenaza que vos estás diciendo es real o es un sesgo tuyo. ¿Se entiende? Un sesgo en un sentido como el que todos tenemos. Quizás estás siendo un poco hipervigilante. Quizás estás rumiando de más. Quizás estás catastrofizando. ¿Se entiende? Entonces, la reestructuración que consiste en ver si estos sesgos no están alterando tu estado emocional. Ver si es una percepción realista o sesgada. Y es lo más probable que sea sesgada. El tema que es no tratar de cambiar nuestro punto de vista o el de alguien si estamos allá arriba. Yo digo esto del termómetro emocional. Lo primero que tengo que hacer es medir a la otra persona con una especie de termómetro emocional. Si estás allá arriba, no reestructures nada. No estás en condición de que la otra persona no está en condición biológicamente de reestructurar algo. Entonces, lo validás, que respire. Cuando empieza a bajar, que yo le digo que sea la zona de seguridad, cuando estamos en este nivel, ahí ya reestructuramos. ¿Sí? ¿Y qué es lo más importante? Y con esto voy cerrando, afrontar, practicar. ¿Sí? Uno diría, che, pero Leo, todo esto que me estás diciendo es genético, tiene que ver con la anatomía del cerebro, entonces todos deberíamos catastrofizar de la misma forma, deberíamos estar igualmente hipervigilantes. Y uno dice, no, porque el cerebro se programa. O sea, una cosa es el hardware del cerebro y otra cosa es el software. ¿Se entiende? Todos nosotros tenemos una computadora, quizás tenemos Windows, pero los programas que le metemos son distintos. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo se ponen esos programas? ¿Cómo se programa el cerebro? Y básicamente con conductas y repeticiones. Es el lenguaje de programación del cerebro. ¿Sí? A mí me pasa, porque yo soy un profesional de la catastrofización. Y si usted la conoce a mi mamá, se darían cuenta, ¿sí? Porque soy un profesional de la catastrofización. Porque yo iba y le decía, mamá, me duele la panza. Y mi mamá decía, tenemos que hacer una operación en el intestino. Vamos ya mismo al hospital. ¿Se entiende? Entonces, tuve como una especie de coacheo, de entrenamiento en lo que es la catastrofización. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy? Que el cerebro no aprende hablando. Eso es importante. Esa parte subcortical aprende con experiencias. Y el lenguaje de programación es tener la experiencia y repetirla. Cuanto vos más repitas esa experiencia, entonces más fácil es, el cerebro es plástico, se va programando de esa forma. ¿Se comprende? Entonces, si vos te queda una cuestión meramente de lenguaje, no pasa. Pongo un ejemplo. ¿Qué hay que tratar de evitar? Lo que llaman las estrategias, y esto se lo dejo ya para cerrar, las estrategias de seguridad. ¿Qué es una estrategia de seguridad? Suponete que tenés pongo el ejemplo de la reunión de padre que tenía Lucas,
que dice, hay padres que no quieren venir. Sí, y hay veces que uno como docente no quiere que venga tampoco el papá, ¿o no? ¿Sí? Eso pasa también, eso se llama evitación. Que es cuando vos decís, uy, se viene esto, y tu cerebro dice, peligro, danger, preocupaciones, rumiaciones, catastrofizaciones. ¿Y vos qué querés? Querés bajar ese estado emocional. Entonces, ¿qué haces? Evitás, por ejemplo. Otra cosa, lo procrastinás. Bueno, le mando un mail la semana que viene. Bueno, hago tal cosa después. ¿Sí? Cuando algo no nos gusta, lo vemos como amenazante, lo vamos pateando. ¿Cuál es el problema? El problema es que el cerebro sigue rumiando, y eso se extiende. Y es como que lo estamos entrenando al cerebro para que haga ese proceso. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es estrategias más centradas en dejar esas estrategias de seguridad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Afrontar. Simplemente les pongo un ejemplo. Suponete que tengo una situación problemática. ¿Sí? Y vos lo que querés hacer es, bueno, a ver, esta situación es un problema, pero también una oportunidad para que mi cerebro desarrolle un nuevo aprendizaje. Por ejemplo, yo quiero entrenar flexibilidad, o quiero entrenar algún valor que es importante, resiliencia, o quiero entrenar algún valor, quiero que el cerebro aprenda algo importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Anotamos por un lado la estrategia de seguridad que usaríamos siempre y lo que llamo una estrategia expansiva. ¿Qué es esto de la estrategia expansiva? Por ejemplo, si yo adquiero la habilidad, si yo evito una situación, no. Supónganse, ¿qué otra estrategia de seguridad es típica? Por ejemplo, ¿alguno es perfeccionista? ¿Sabes lo que es perfeccionista? Que no querés cometer error nunca bajo ningún punto de vista, no querés que... ¿sí? O, por ejemplo, ¿alguno trata de controlar muchas las cosas? ¿Sí? Son tímidos, sí, todos lo hacemos, así que no se hagan drama. Esas son estrategias de seguridad. Vos querés controlar todo, ¿por qué? Porque te preocupa que si pasa eso que te parece que es negativo, no lo vas a poder manejar. ¿Sí? O querés evitarlo o lo procrastinás porque te da miedo encontrarte con eso. Esas son estrategias de seguridad. Haciendo eso, nuestro cerebro es como que se siente más tranquilo. Lo que tengo que hacer son estrategias expansivas. Es decir, dejar de evitar, dejar de tratar de controlar todo, dejar de soltar esa estrategia de seguridad. Cuando nosotros soltamos esa estrategia de seguridad, ¿por qué se llama expansiva? Porque tenemos la posibilidad de desarrollar un valor. ¿Sí? Entonces, simplemente es una forma. Voy a decir, a ver, ¿qué valor quiero desarrollar yo? ¿Qué estrategia estoy usando? Bueno, suelo hacer esto. ¿Me ha servido? No, no me ha servido. Bueno, a ver, voy a probar con esto otro. Es salir de ese automatismo con el cual está programado nuestro cerebro. ¿Se entiende? Y una cuestión, y ya con esto cierro, todo eso va a implicar una emoción necesaria. ¿Qué significa? Vuelvo con esto. Dejemos de pensar que se puede vivir sin miedo, de que se puede vivir sin enojarse, de que se puede vivir sin frustrarse. Hay veces que tenemos esa cuestión con los chicos, a mí me pasa como papá, que no queremos que se sienta mal, que no queremos que se aburra, que no queremos que tenga miedo, que no queremos... Y lo importante es que entre en contacto también con esas emociones para que la pueda gestionar. Si no, es como querer enseñar a nadar a una persona y que no se meta en la pileta. Es igual de ilógico. Tiene que entrar en contacto con esos estados emocionales, siempre y cuando nos demos cuenta que son emociones necesarias. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente es una actividad que les tiro como para que les sirve. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa, nos vemos después. Gracias.